Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Jurídico, hoy viernes 22 de marzo del 2019. Todavía tenemos un poco de calor, pero ha bajado considerablemente la temperatura. Mi nombre es César Medina y hoy voy a conducir el programa y vamos a conversar sobre este escándalo que ha habido en el Congreso sobre los gastos de representación de los congresistas. Recuerden que ese es el tema del día de hoy. Los invitamos desde ya a participar a través de las redes sociales. Pueden ingresar al Facebook de HSM Radio TV, donde se está transmitiendo este programa en vivo, para que hagan sus comentarios o sus consultas con relación a este interesante tema que definitivamente ha traído cola, ha traído mucha queja, muchas observaciones por parte de los ciudadanos y respuestas por distintas personas del mundo, de nuestro ámbito político nacional. Recuerden también que este programa es auspiciado por CTL Consultants, firma de abogados de la cual yo soy socio. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como CTL Consultants en Facebook, también del mismo modo como CTL Consultants en Instagram. También estamos en LinkedIn, tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los programas que hemos tenido como Viernes Jurídico y también en nuestro paso como Actualidad y Derecho, y asimismo nos encuentran en Twitter como @consultantsctl. Entonces, arrancamos. El primer tema, gastos de representación de los congresistas. A ver, ¿en qué consiste esta figura? Esta figura que está contemplada en una norma, esta figura que está desarrollada en una norma y que ha dado lugar a que los padres de la patria, nuestros queridos congresistas, tengan un ingreso adicional a su remuneración. ¿Y a qué me refiero? A que, si bien es cierto, los congresistas tienen una labor de fiscalización, una labor de fiscalizar, de investigar aquellos hechos de interés nacional e inclusive pueden formar comisiones al respecto, también tienen un deber de legislar, de emitir normas para el desarrollo económico y el desarrollo social del país. Y finalmente tienen un deber de representar a nosotros los ciudadanos y llevar nuestra voz al Congreso, ¿no? Entonces, entendemos que los congresistas tienen funciones en las que podemos destacar principalmente la fiscalización, la legislación y la representación. En el marco de este deber de representación, el reglamento del Congreso señala en su artículo 23 lo siguiente, ¿no? Los congresistas tienen la obligación de, y ahí nos vamos a remitir al literal que es objeto de tanta discusión, al literal F, ¿no? ¿Qué es lo que indica el literal F, ¿no? Que los congresistas tienen una obligación, y esa obligación es de mantenerse en comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes, para lo cual se constituyen 5 días laborables continuos al mes en la circunscripción electoral de procedencia, individualmente o en grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que los congresistas evidentemente tienen una obligación de mantener cercanía con sus ciudadanos, con sus electores, con las organizaciones sociales de su región, de su lugar de procedencia, y para ello, para tener este contacto con los ciudadanos, lo que es necesario es que haya una reunión con las mismas, ¿no? Haya una verdadera conexión entre los ciudadanos y los congresistas, ¿no? Entonces, para eso se ha establecido de que esta labor de representación, de cercanía, tiene que desarrollarse durante 5 días laborales, o sea, de lunes a viernes, de forma continua. Dice 5 días laborales de forma continua al mes, es decir, los congresistas tienen la obligación de realizar esta semana de representación, que son 5 días, para ser concreto, ¿ya? Una vez al mes. Entonces, no es que esto se desarrolle bimensualmente o semestralmente, sino cada mes tienen esta semana de representación que equivale en la práctica a 5 días. Y esta semana de representación se tiene que realizar no en cualquier lugar, porque la misma norma dispone que esta función se tiene que llevar a cabo en la circunscripción electoral de procedencia, o en cristiano,
el lugar del cual ellos, el lugar que los ha elegido, la región que los ha elegido. Entonces ellos tienen un deber de acudir a su región, de rendir cuentas en esa región, de conversar con los ciudadanos y las organizaciones sociales de esa región y luego trasladar, procesar estos pedidos, estas necesidades conforme a las normas vigentes, ¿no? Y en función a ello, ver de qué manera se pueden solucionar los problemas de la gente, de los ciudadanos que los han elegido y así cumplir efectivamente con la labor que se les ha encomendado. Entonces, en principio está clara, en principio está muy clara la norma, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay un ingreso que reciben los congresistas. Antes recibían 2.000 soles por esta labor. Y esta labor requería lo siguiente, que para cobrar estos 2.000 soles se emitan unos informes sustentatorios donde los congresistas acrediten que habían ido a una determinada comunidad o localidad, que se habían reunido con el alcalde, que se habían reunido con el jefe del centro poblado, que se habían reunido con alguna asociación o alguna organización social, que habían estado en un evento, etcétera. Todo ello evidentemente vinculado a las personas que los han elegido, a la región por la cual ellos fueron elegidos. Entonces, lo que había dispuesto el Congreso era de que el pago de esta representación es por este apoyo logístico, ¿no? Porque implica de que los congresistas tengan que desembolsar alguna suma de dinero por desarrollar esta función, etcétera. Luego vamos a ver si eso es justo o no. Pero lo que reconocía el Congreso era que toda esta gestión iba a tener un apoyo económico por parte del erario público, por parte del presupuesto público, y para eso se les entregaba 2.000 soles. Se les entregaba 2.000 soles y se establecía de que de manera efectiva ellos tenían que elaborar un informe y presentar un informe que sustente los gastos en los cuales han incurrido y las actividades que ellos han desarrollado. La existencia de la semana de representación que está prevista en el reglamento del Congreso es algo que siempre ha existido en la historia de la República. No, esto tiene un antecedente relativamente reciente, ¿no? Esto tiene un antecedente que se remonta al año 2009, si no me equivoco. En el año 2009 se establece incorporar lo que es la semana de representación. Entonces, a partir de ello es que hasta la fecha se ha estado llevando a cabo esta actividad de representación durante 5 días, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Se realizaba la semana de representación, se emitía el informe correspondiente y lo que hacía pues el Congreso, el área administrativa del Congreso era pagar estos 2.000 soles. Pero, oh sorpresa, ¿no? En la gestión de este Congreso, ¿no? Que tiene mayoría fujimorista, mayoría que cada vez se está reduciendo. En el año 2007, durante la gestión del señor Luis Galarreta, mientras él fue presidente del Congreso, él liberó esta situación, ¿no? Supuestamente para evitar problemas tributarios, para evitar falsificaciones por parte de congresistas a una serie de documentos. ¿Y qué fue lo que se acordó en mesa directiva? ¿Ya? Durante la gestión del señor Luis Galarreta, era de que el monto ya no iba a ser de 2.000 soles, sino que iba a ascender a 2.800 soles, y que no era necesario presentar un informe, que la presentación de informes pues era voluntario, ¿no? Se quitaron los controles, se quitó toda actividad de control a verificar en qué habían ido a parar estos 2.800 soles y sobre todo cuáles eran las actividades que sustentaban estos supuestos gastos. Entonces, vemos de que a través de la gestión del señor Luis Galarreta hubo un cambio en donde se eliminaron los controles y se incrementó el monto de la semana de representación. Entonces, hay que tener en claro a partir de qué gestión incrementa el reconocimiento o estos gastos de representación, y a partir de qué gestión se eliminan prácticamente los controles, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido es una suerte de aumento de sueldo o sueldo partido encubierto,
y hay que ver si realmente se ha estado cumpliendo con la semana de representación. Y ahí hay que destacar, bueno, la noticia que muchos de ustedes ya conocen, que es este escándalo del cobro efectivo de estos 2.800 soles por la semana de representación sin haber cumplido con la función que se tenía que ejecutar en esa semana, ¿no? Y en ese sentido hay que felicitar al programa Cuarto Poder por la investigación que realizó al respecto, ¿no? Y en esta investigación, ¿qué se detectó? Se detectó algo gravísimo, ¿no? Que teníamos el caso de 6 congresistas, 6 padres de la patria, que habían cobrado el bono, bueno, no habría que llamarle bono, pero habría que indicarle que había cobrado estos gastos de representación, estos pagos por la semana de representación, sin haber estado siquiera en el Perú. Ya no siquiera estamos diciendo que ni siquiera estaban en su región, en su provincia, en su localidad, sino que ni siquiera se encontraban en el Perú. Entonces es realmente contradictorio, porque estas personas, estos 6 congresistas, no se encontraban en el Perú, habían ido al extranjero para una serie de eventos por los cuales habían sido designados por el Congreso, y el Congreso de la República les había pagado los viáticos. Entonces, mientras estaban allá en estos eventos y ellos tenían los viáticos por esos viajes, a la vez han tenido la facilidad, sin ningún reparo en el área administrativa del Congreso, para cobrar la semana de representación. Ellos tienen el don de la ubicuidad. Entonces ellos están en 2, 3 o 6 lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo indignante, ¿no?, es que evidentemente estos legisladores, mientras tenían que cumplir con la semana de representación, que es hay un calendario en el Congreso, en el cual se señala cada mes cuáles van a ser los 5 días en los que se tiene que ejercer la labor de representación. Y ellos no han estado en ese periodo, y sí han estado en el extranjero y han cobrado por ambos conceptos. Entonces, estos congresistas estuvieron en Suiza, en China, en Panamá, en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Entonces, es físicamente imposible estar en Francia y a la vez en Ica, estar en Suiza y a la vez estar en Cajamarca, estar en China, ¿no?, y a la vez en Junín. Entonces, esta olla, ¿no?, de grillos, este escándalo se ha desatado, y se han identificado quiénes eran los 6 congresistas. Son 5 congresistas de Fuerza Popular del Partido Fujimorista y un congresista que perteneció al Frente Amplio. Y los casos de estos congresistas son realmente alarmantes, y las explicaciones que dan, sinceramente, llaman la atención, por no decir otra cosa. Entonces, tenemos el caso del congresista Segundo Tapia. El congresista Segundo Tapia es un congresista fujimorista y además es segundo vicepresidente del Congreso. Es decir, él tendría que dar el ejemplo, y evidentemente no cobrar o no percibir ingresos por los cuales pues él no tiene derecho o no ha ejecutado la labor que correspondía y por la cual se tenía que recibir este abono. ¿Cuál es el caso del señor Segundo Tapia? Que no estamos hablando de una semana de representación, sino estamos hablando de que lo que se detectó fueron que en 2 meses, es decir, en lo que correspondía a 2 semanas de representación, él cobró sin estar en el Perú. Entonces, ¿cuál es el caso concreto de este congresista? Que entre mayo y junio del 2018 se presentaron los 5 días de representación, de la función de representación, y él se encontraba en Francia. Esto fue en el año 2018. Y el año pasado, en diciembre, durante el periodo en el cual se tenía que llevar a cabo la semana de representación, él se encontraba en Estados Unidos. Entonces, mientras él estuvo en estas reuniones, en diciembre estuvo en una reunión de la OEA, entre mayo y junio estuvo en Francia por un foro de la OCDE. Durante este periodo en el que él se encontraba en Francia y en Estados Unidos y cobraba viáticos y tenía este permiso del Congreso, él luego vino y solicitó su cheque, porque hay que recordar de que el tema de los gastos de representación no es que el Congreso determina de que tiene que haber un giro hacia la cuenta del congresista. El congresista tiene que apersonarse, tiene que ir personalmente, firmar un cargo y recibir el cheque, lo cual agrava la situación,
porque no estamos hablando frente a un caso en el cual uno recibió un depósito y no es un depósito en el cual uno haya realizado una gestión determinada, sino que uno tiene que acercarse y cobrar ese monto. Entonces, si uno va y desea cobrar ese monto, evidentemente sabe si este monto está cobrado de manera debida o indebida, ¿no? Y en el caso del congresista Segundo Tapia, lo que agrava su situación, que además es vicepresidente del Congreso, con lo cual tendría que dar el ejemplo, él cobró pues 2 veces el cheque, ¿ya? Y cuando se le pregunta cuál es la explicación que él puede dar al respecto, la explicación que él brinda realmente llama la atención. Primero, porque lo que él precisa es no hay mala fe, no hay nada irregular y esto es un error administrativo del Congreso. Es decir, no hay una autocrítica por parte del congresista, ¿ya?, acerca de los cobros que él tuvo que realizar, de los cheques que él fue a recoger de manera personal, sino por el contrario se traslada esta responsabilidad al área administrativa del Congreso. Bueno, así congresista es muy fácil, ¿no? Entonces uno va, cobra y luego no sabe de qué se trata. Y por lógica nosotros sabemos que yo no conozco a nadie que vaya a cobrar algo sin saber de qué se trata, ¿no? Y no sé si ustedes que nos están viendo conozcan a alguien así. Definitivamente que llama la atención el caso del congresista. El segundo caso es el de la congresista Karina Beteta, ¿no?, que ha salido mucho en medios a defender a la señora Keiko Fujimori, ¿no?, lideresa de su partido, Fuerza Popular, ¿no? Incluso ha tenido algunos exabruptos, ¿no? Y ella pues levanta mucho esta bandera contra la corrupción, ¿no? Pero para levantar esta bandera contra la corrupción definitivamente lo que necesitamos también es el ejemplo, y habría que ver si el ejemplo se ha dado en el caso de la congresista Beteta, ¿no? ¿Y cuál es el caso de la congresista Beteta, ¿no? Que en marzo fue a Suiza por un evento pagado por el Congreso, un foro pagado por el Congreso donde ella recibió los viáticos, y durante esos días había semana de representación, es decir, no fue a su región, que tengo entendido es Huánuco. Pero ¿qué sucedió? Ella regresó y cobró el cheque. Hace poco ha salido una declaración en la cual ella afirma algo más o menos como que no cobré, sino que recogí el cheque y luego lo deposité. Bueno, eso es lo mismo que cobrar el cheque. Entonces, es gravísimo, ¿no?, que se intente cobrar doble. Eso no tiene ninguna justificación ética ni legal, con lo cual hay por lo menos una infracción de carácter administrativo. Entonces, el caso de la congresista Karina Beteta tendrá que investigarse y ella tendrá que ejercer su derecho de defensa, al igual que el congresista Segundo Tapia, ¿no? El tercer congresista es otro congresista fujimorista, es el señor César Segura, que salió a la palestra y se hizo muy conocido por ser presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y a quien le reclamaban tanto sobre las denuncias constitucionales contra el ex fiscal de la Nación, Pero Chávarri. En el caso del señor Segura, el señor Segura representa a la región Ica. En la semana de representación en la que él tenía que estar estos 5 días continuos junto a sus ciudadanos, junto a sus electores de Ica, él se encontraba en Rusia. Entonces, es imposible estar en Rusia y en Ica al mismo tiempo. Sin embargo, lo que señala la investigación es que él también cobró por los gastos de representación. Preocupante porque estamos hablando de no solamente congresistas, sino de personas que ejercen un cargo importante: el vicepresidente del Congreso, el presidente de la acusación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El cuarto caso es también de un congresista fujimorista, el congresista Mario Mantilla. El congresista Mantilla representa a la región de Moquegua, y mientras él tenía que realizar la semana de representación en su región, en Moquegua, él fue a Suiza. Esto no tendría nada de malo si él va a Suiza encargado por el Congreso, con viáticos pagados por el Congreso. Pero ¿qué sucedió? Él del mismo modo cobró por los gastos de representación.
Y cuando se le ha consultado al respecto, él ha indicado de que, bueno, él hizo 2 días de representación, que tuvo que cortar su viaje y que en 2 días hizo el trabajo que se podía efectuar en 5 días, ¿no? En una semana de representación. Esta respuesta es poco seria porque en todo caso podríamos decirle si las actividades de 5 días se pueden realizar en 2, entonces reduzcamos la semana de representación a 2 días y reduzcamos también el monto. Entonces esta explicación es poco seria y además la norma es clara. La semana de representación se da durante 5 días laborales continuos y en este caso el congresista no cumplió con la semana, no habría cumplido con la semana de representación y habría cobrado el cheque correspondiente. El quinto caso también es de un congresista de Fuerza Popular. El señor Freddy Sarmiento en el año 2017 acudió a un foro en China en lugar de estar en su región y eso no tendría, como decimos, ningún problema si es que solamente ha cobrado los viáticos y los beneficios que correspondían por el viaje a China. Pero ¿qué sucedió? Una vez que correspondía cobrar el cheque por los gastos de representación, él también lo hizo, ¿no? Él ha indicado que va a revisar sus cuentas, pero el caso resulta realmente preocupante porque, como indicamos, no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Y el último caso es del señor Jorge Castro, ¿no? Que en el 2017 fue a un evento en Panamá en vez de durante el periodo en el cual se tenía que realizar la semana de representación en Tacna. Él ha indicado que ha realizado esta labor de representación durante 3 días, pero los ha realizado fuera de la fecha que estableció el Congreso, ¿no? Entonces, si las reglas están claras y una persona no va a poder realizar la semana de representación en el plazo que señala el Congreso y va a estar en otras funciones en el extranjero, bueno, puede venir acá, luego de esa actividad, efectuar su continua, su constante labor de representación, porque la labor de representación no solamente tiene que estar ceñida al hecho de que me paguen por ir esos 5 días que establece el calendario del Congreso. O sea, la obligación de los congresistas es siempre representar a sus electores y esto tiene que estar al margen de si se recibe este gasto de representación o no. Nosotros asumimos que los congresistas están en el Palacio Legislativo porque les interesa trabajar por la población y porque ellos ya tienen un sueldo. No van a dejar de ejercer su labor de representación porque no se les entrega un bono. Entonces, estas explicaciones que se nos han brindado desde el Congreso llaman severamente la atención y nos hacen cuestionarnos sobre muchos aspectos, ¿no? Entonces, la labor, ¿no?, de representación es una labor que debe ser ejercida de manera personalísima. Entonces, no es una función cualquiera que se pueda delegar en alguno de los asesores, ¿no? O al menos no en la forma en la que se ha regulado esto legalmente, ¿no? No se puede enviar a un asesor. Ahora que ver, esta es una falta ética. Bueno, éticamente es totalmente incorrecto cobrar por algo que uno no hace, ¿no? En el Congreso y en cualquier tipo de entidad del sector público o empresa en el sector privado. Es un acto que no demuestra honestidad, que no demuestra probidad. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema penal? La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha anunciado el inicio de una investigación de carácter preliminar contra estos 6 congresistas. Se está hablando de la comisión de delitos y habrá que establecer a dónde nos llegan estas investigaciones, ¿no? Porque en todo caso estos delitos se habrían cometido de manera dolosa o no, qué tipos penales habría que aplicar o no, es algo que tendremos que ver más adelante. Lo que se anuncia es que estas investigaciones van a tener una duración de 60 días, ¿no? Y al margen de lo legal, en el plano político, esto hace que pues el prestigio del Congreso quede nuevamente por los suelos. Objetivamente se está defraudando la confianza de la ciudadanía y lo más importante, que se está tomando o se estaría tomando indebidamente dinero de las arcas fiscales, ¿no? O sea, dinero que paga usted, que pago yo, que pagamos todos, y que tiene que ser debidamente aplicado, ¿no?
que tiene que ser gastado de una manera responsable, etcétera. Y no estamos hablando de un gasto menor, ¿ah? Porque acá lo que hay que recordar es que las cifras indican de que al año se trataría de un importe de 4 millones de soles, ¿no? Entonces, no es un importe cualquiera, no estamos hablando de que sea, de que podría existir un gasto incorrecto de 100, 200 o 300 soles, lo cual igual sería incorrecto. Pero estamos hablando de una cifra gigantesca, 4 millones de soles al año que podrían servir para muchas cosas, que podrían ayudar a mucha gente. Entonces, ahí también está la responsabilidad del actual presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, quien ha señalado que él está a favor de eliminar este ingreso por los gastos de representación, ¿no? Y uno podría estar de acuerdo en que esto se tenga que eliminar y que se sincere realmente cuál debe ser el honorario o cuál debe ser el sueldo de un congresista. Pero también queda la otra visión, ¿no? La otra visión es, si estamos hablando de 4 millones de soles que se pagan, que se desembolsan en total por estos gastos de representación, y ni siquiera hay un control porque el acuerdo de mesa directiva del 2017 flexibilizó los controles. Esto no debió ser algo vigilado, supervisado y corregido, sobre todo por el actual presidente del Congreso. Entonces, cuando él señala de que yo no ordené esto, sino esto viene de la mesa directiva pasada, sí, pero es obvio que uno no tiene por qué cargar con las culpas de las gestiones anteriores, pero cuando uno asume una nueva gestión tiene un deber de liderazgo y un deber de corrección. ¿Para qué? Para afinar aquellos aspectos que perjudiquen a la población y que perjudiquen el uso de dinero, de presupuesto público, ¿no? Presupuesto que viene de los impuestos, las tasas y las contribuciones que usted, como persona natural con negocio, que usted microempresario, que usted empresario de una gran empresa, etcétera, tributa al Estado, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad política por parte del presidente del Congreso que no ha sido advertida. Entonces hay que llamar la atención sobre eso, porque no solamente estamos ante infracciones de carácter administrativo, ¿no? Y habrá que ver a qué conducen las investigaciones penales, pero sí también una responsabilidad de carácter político, ¿no? Y una contradicción a nivel ético, ¿no? Bueno, amigos, vamos a una pausa y vamos a seguir conversando sobre este interesante tema. Los esperamos. Amigos, bienvenidos de vuelta a Viernes Jurídico. Mi nombre es César Medina. Recuerden que estamos conversando hoy sobre este escándalo en los gastos de representación de los congresistas. Entonces, durante la primera parte del programa hemos conversado sobre cuál es el marco legal sobre el cual existe una semana de representación que es durante 5 días laborales continuos. Ya hay un pago de 2.800 soles de apoyo logístico para estas actividades. Y además de que se han flexibilizado los controles. Ahora, lo que habría que analizar es también si si realmente corresponde eliminar los gastos de representación. Hay distintas voces que indican que sí. ¿Por qué? ¿Por qué habría que pagarle a un congresista por ejercer su labor de representación si ya tiene un sueldo? Es muy razonable ese argumento, pero yo quisiera dar 2 pasos atrás para avanzar 3. Y basarnos simplemente en las normas y de manera muy sencilla. La Constitución señala que los congresistas representan a la nación. En ningún momento se hace mención a que representan a una determinada región. Con lo cual, cuando se modificó el reglamento del Congreso en el año 2009, para incorporar el tema de la representación y también para incorporar el tema de los gastos de representación, hubo un debate en el Congreso y se indicó que no se señale la palabra representación, sino circunscripción electoral de procedencia, para no entrar en conflicto
con el artículo 93 de la Constitución. Interpretando los artículos 93 y 102 de la Constitución, se señala que los congresistas actúan y representan a la nación, no a una determinada circunscripción electoral, es decir, a una región. Entonces, ¿por qué tendríamos que cancelar, que pagar estos gastos de representación? Y lo que llama la atención es que haya gastos de representación en Lima, para congresistas que están en Lima. O sea, ¿qué movilización, qué viaje largo tienen que hacer los congresistas que viven y trabajan en Lima? Que son elegidos por Lima. Entonces, la verdad que en el caso ya si hablamos de Lima, llama aún más la atención que cobren estos gastos. Cuando definitivamente la labor de un congresista no es darle dinero a sus electores, sino es organizar actividades, conversaciones, foros que ayuden a tomar conciencia y a realizar una serie de acciones en favor de los ciudadanos, hayan votado por uno o no. No es un tema en el que solamente se tenga que beneficiar a los electores, porque eso lo que hace es fomentar el clientelismo político. Y eso es algo que debemos condenar siempre, ¿no? Entonces, en cuanto a Lima, sí llama la atención una situación. Y es el que ha salido con el caso del señor Jorge el Castillo. El congresista priista, ¿no? Es un congresista experimentado, un congresista que ha sido primer ministro, ¿no? Muy cercano al señor Alan García, ahora muy cuestionado, ¿no? Hay que recordar que el señor del Castillo salió, ¿no?, del Poder Ejecutivo cuando fue presidente Alan García, por este caso de los petroaudios, se le vinculó mucho a Fortunato Canán, ¿ya? Y es una persona con muchísima experiencia. Entonces, llama la atención de que dentro de los gastos de representación, dentro de las actividades de representación, haya estado la entrevista que le dio a la señora Milagros Leiva. ¿Eso es realmente un gasto de representación? Cuando se le preguntó al respecto, dijo: yo represento en esa entrevista a mis electores y para dar esa entrevista me tengo que preparar, tengo que estudiar. La verdad que esa respuesta no ayuda para nada, porque cualquier congresista tiene que prepararse, tiene que estudiar al margen de que le vayan a dar un bono, un pago o cualquier tipo de concepto por actividades de representación. Entonces, este tipo de declaraciones sí mortifican a la ciudadanía, ¿no? No podemos estar esperando que un congresista se prepare, ¿no?, en función a que va a cobrar los gastos de representación. Reuniones con periodistas en Lima, dar entrevistas en Lima, no podrían ser consideradas como actividades de representación. Y aparte, si hablamos de manera general, un congresista está representando a la ciudadanía todo el tiempo. Entonces, lo que hay que sincerar es el ingreso, es cuál tiene que ser el sueldo de un congresista. Hace poco hubo un apanado público a la congresista Mercedes Arauz, porque ella dijo que los 15.000 soles como que no cuadraban para el gasto de vida, etcétera, ¿no? Entonces hay que recordar que los congresistas ganan aproximadamente 15.000 soles, pero tienen otros ingresos. Cuando van al extranjero, como hemos visto en el caso de estos congresistas a los que se cuestiona, se le pagan los viáticos, se le pagan los viajes. En la semana de representación ellos reciben un ingreso. Y hay que recordar que los gastos de representación se les pagan todos los meses y no hay ningún tipo de control al respecto. Entonces, ¿es realmente un pago que se realiza por la representación o estamos ante un pago encubierto, ¿no?, ante un aumento de salario encubierto? Hay que analizar si realmente esto se ha presentado. Entonces, la lógica nos indica de que no podemos, en definitiva, presentar como un gasto de representación una entrevista a un medio de comunicación, ¿no? Bueno, y continuando con este tema, lo que habría que continuar es indicando qué es lo que ha afirmado el señor Salaverry, ¿no? El señor Salaverry, que es el actual presidente del Congreso, ha indicado que hay que investigar estos casos, hay que transparentar el gasto, ¿no?, del erario público, ¿no?, que va en estos gastos de representación. Él ha propuesto una modificación del reglamento del Congreso para eliminar los gastos de representación,
Pero hay que recordar otra cosa, que el señor Salaverry también ha sido denunciado porque en sus informes, en los informes que se han presentado sobre su semana de representación, se habrían adjuntado fotografías que no correspondían a la fecha de esa semana de representación. Entonces, quien tiene que dar el ejemplo, quien tiene que investigar, quien tiene que ordenar las modificaciones, es a su vez denunciado por no hacer lo que él indica que se tiene que ejecutar. Entonces, si quien tiene que dar el ejemplo aparentemente no lo da, estamos frente pues a una situación de caos, ¿no? Entonces, hay que recordar que él ha afirmado otra cosa, que estos informes que sustentatorios que se han ingresado al Congreso para que se le paguen los gastos de representación no han sido firmados por él y que va a pedir una pericia. Bueno, si no han sido firmados por él, tienen que ser responsables sus trabajadores, pero sus asesores, sus trabajadores, la gente, el despacho, ¿hace esto en automático o hace esto en indicación a lo que señala el congresista? Habría que investigar esta situación para que las cosas sean claras, porque al margen de que no haya firmado, él también ha indicado algo que resulta preocupante, es, bueno, ya hay que tomar en cuenta que no es obligatorio presentar informes, sino que es voluntario. Entonces, él precisamente está cayendo en lo que critica, ¿no? Que es la flexibilización del control administrativo a los gastos de representación, porque actualmente si ni siquiera hay que presentar un sustento, si los informes son voluntarios, cualquier congresista basta con que se acerque para que le paguen, y el área administrativa del Congreso no tiene una función de evitar o de retener esos montos. Hay que ir a la mar el cordero y ver qué es lo que está, qué es en definitiva lo que está sucediendo ahí, porque estamos frente a una situación inadmisible. Y hay que recordar algo, el reglamento del Congreso también exige algo que están pasando por alto los padres de la patria, nuestros padres de la patria, que cualquier congresista que realiza una visita oficial por orden del Congreso, en representación del Congreso, tiene luego que presentar un informe y señalar cómo esa visita, cómo esa visita a tal o cual evento ha servido para los fines del Congreso, para los intereses del país. Entonces, viendo el contexto de esta norma, siempre se tendría que presentar un informe por la semana de representación, porque es una actividad que se realiza por indicación expresa del Congreso, tan es así que se establece un calendario, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se puede llegar, o la conclusión inequívoca a la que se puede llegar, es que hay que evaluar desde ya la pertinencia o no de este gasto. Muchos estamos a favor de que se elimine este gasto y que se sincere el verdadero sueldo que deben tener los congresistas. Es un debate que tiene que haber, pero es un debate que se tiene que establecer de forma técnica y seria, no en función a lo que les parece o lo que creen los congresistas. Habría que habría que modificar la norma, ¿no? Y que, por ejemplo, los congresistas ya no estén atados al calendario que les establece el Congreso, porque lo que puede hacerse de lunes a viernes en Cusco, de repente no se puede hacer de lunes a viernes en Huánuco, y para tal efecto, tal actividad se puede realizar los sábados o los domingos. Entonces, algo que se tendría que hacer, ¿no?, es que estos 5 días de representación sean 5 días escogidos por los congresistas, porque lo que sucede es que durante esa semana de representación no hay Congreso, no sesionan las comisiones, no hay avance de las labores importantes, y lo que tenemos es un Congreso que no trabaja durante una semana. Y hay que recordar lo siguiente, que objetivamente, históricamente, el Congreso de la República es una institución que no ha brillado por su eficiencia, y hay que ser totalmente transparentes en ello. Entonces, tener durante una semana el Congreso sin que la gente esté trabajando es un problema para la ciudadanía, es un problema para todo el país. Y por eso, en aras de apoyar la labor de los congresistas que quieren ejercer su labor de representación en su región, hay que permitirles que ellos libremente puedan escoger qué días acuden y que obviamente presenten los informes sustentatorios, con o sin gasto de representación. Tienen que sustentar por qué están yendo a tal o cual región. Entonces, lo que vemos es que hay una suerte de repartición de viajes al extranjero, repartición de presidencia de comisiones o designación de comisiones, ¿no?
y que a la hora de exigir lo que el reglamento ordena, que es realizar la labor de representación durante 5 días consecutivos, hay una flexibilización total, los informes son voluntarios y el congresista cobra por el solo hecho de asistir al área administrativa y recibir el cheque. Es necesario que aquellos que se encargan de fiscalizar a las demás instituciones, que aquellos que se encargan de legislar a favor del país y de representarnos, de representar a la nación, sinceren cuáles son sus gastos, sinceren si les corresponden los gastos de representación y sobre todo presenten informes en los cuales no haya fotos de otras fechas y en los cuales se dé cuenta de las reuniones, los eventos y demás actividades que realicen en beneficio de su comunidad. Entonces hay que estar muy vigilantes y muy atentos en ese sentido. Este análisis que nosotros hemos realizado, que he realizado el día de hoy, tiene un alcance legal, político y ético, porque precisamente lo que nosotros queremos hacer en Viernes Jurídico es brindarles un entendimiento de la norma de manera muy sencilla y cercana al ciudadano, ¿no? Que no sea un ejercicio teórico al cual la gente no tenga acceso, ¿no? La gente tiene que entender cuál es la razonabilidad de una norma, cuál es el fundamento de una norma y si esa norma es razonable o no. Si no es razonable, lo modificamos. Y si no se está cumpliendo, hay que exigir que los mecanismos de ley, que las instituciones se hagan cargo. Se ha hablado, por ejemplo, de que la Contraloría General de la República tendría que supervisar este asunto. Se ha hablado de que la semana de representación tenga un papel mucho más importante en los asesores, porque los asesores muchas veces tienen cercanía, tienen tanto más cercanía que los congresistas. Bueno, habría que debatir si eso está bien o no, pero lo justo es que esto se debata y que no haya un cobro de dinero sin haber hecho nada a favor de los ciudadanos, porque eso es ilegal y sobre todo es deshonesto. Bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por acompañarme en esta edición de Viernes Jurídico. Recuerden que para cualquier consulta o duda legal pueden revisar las redes sociales de CTL Consultants. Tenemos un canal en YouTube, tenemos Twitter, tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn. Entonces, por mi parte, será hasta el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao.